Ok. Pues muchas gracias, Priscila. Buenos días a todos y pues gracias por la oportunidad que se me brinda para pues estar en este evento tan importante como es pues hoy la nueva herramienta para la que nos apoyamos tanto para la práctica profesional como para la enseñanza de la organización de la información. Pues yo voy a dar inicio de la siguiente manera. Voy a mencionar en principio que hay autores que dicen que las entidades responsables de desarrollar los registros bibliográficos en la práctica profesional, pues son las entidades catalogadoras y quien es el responsable de formar al personal profesional para realizar dichas actividades, pues son las universidades a través de sus escuelas y o colegios de bibliotecología que ofrecen programas como licenciatura en bibliotecología, licenciatura en administración de archivos y gestión documental, licenciatura en bibliotecología y gestión de la información, entre otros. Y en efecto, son las escuelas de bibliotecología las encargadas de formar a los alumnos para el momento en el que egresen de sus estudios profesionales, pues den respuesta al mercado laboral en lo que corresponde al área de organización de la información. Y en este contexto, y desde mi experiencia profesional, se puede mencionar que las normas con las que aprendí sobre organización de la información y que posteriormente tuve el privilegio de transmitir, pues estos pocos o muchos conocimientos sobre esta área, pues todo esto incluso se lo debo al doctor Felipe Martínez Arellano, quien me impulsó a la docencia y fueron pues con las reglas de catalogación angloamericanas. Con esta versión no solo aprendí también de manera teórica, también pues con estas fue con las que empecé aplicando en la práctica profesional y en la materia de catalogación 2, que es específicamente sobre construcción de puntos de acceso en el hoy Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esta lámina es muy sencilla y lo que quiero decir con esto es que, pues efectivamente, con esta RCA2 de alguna manera, pues como profesores hemos colaborado en la formación en su momento con estas normas, con estas reglas de catalogación angloamericanas. Y lo que quiero presentar es más que nada que veamos, y como bien lo decía el doctor Martínez Arellano, tenemos que ver ahora con otra perspectiva la enseñanza con RDA. Anteriormente RCA2 pues nos presentaba la estructura, luego nos presentaba inmediatamente eh, pues las 8 áreas que comprende el registro bibliográfico, la puntuación y los niveles de descripción bibliográfica. Y bueno, como es del conocimiento de todos, en 2013, específicamente el 31, en un evento, se mencionó que a partir del 31 de marzo de 2013, las RCA2 dejarían de estar vigentes y a partir del del 1 de abril de ese mismo año entraban en vigor las RDA. Y en ese sentido, quiero decir que si bien a partir del 1 de abril de 2013, en el ámbito internacional, diversas bibliotecas, pues ya de manera oficial, se empezaron a trabajar con RDA para la organización de sus colecciones, pues quiero decir que no todas las agencias catalogadoras empezaron a trabajar con dichos lineamientos. Es decir, desde antes de este año 2013, pues ya en la práctica profesional, como aquí, por ejemplo, en la DGB, pues ya estaban trabajando con un proyecto piloto en la descripción bibliográfica, en la construcción de los puntos de acceso y el control de autoridad.
pero por esto puedo mencionar que el impacto en la implementación de las RDA en las diversas agencias catalogadoras, incluso en el ámbito internacional, pues no fue el mismo que para las escuelas de bibliotecología y por supuesto para los profesores del área de la organización de la información. El impacto de la implementación de los lineamientos RDA en la práctica profesional, sobre todo en esta parte de las escuelas de bibliotecología, pues hay una autora que nos dice que para nosotros como profesores, pues sí, bueno, desde mi experiencia, puedo decir que sí hubo un impacto, porque en ese momento, pues yo tenía que hacer un cambio, en cuanto a lo que yo venía enseñando con RDA. Como bien lo dice el doctor, efectivamente hacemos lo mismo, pero ahora tenemos que hacerlo con otra perspectiva. Y por ejemplo, Sheila Igner nos dice que tenía que dejar atrás todo y había que volver a empezar con todo. Es decir, debía dejar atrás todo lo que tenía ya sobre RCA2 para darle apertura ahora a RDA. Es decir, yo tenía que deconstruir mis conocimientos sobre RCA2 para volverlos a construir con RDA. Y de esta manera, como profesor, estar en la posibilidad de colaborar en la formación de las nuevas generaciones de catalogadores profesionales y que pues lo estamos viendo, queramos o no, pero estamos en una nueva hora, en una nueva era de la organización de la información. Y el impacto fue tal que pues pues sí, yo decía, bueno, y ahora, en ese momento, en 2013, yo estaba en otra área que es en educación continua. Y en ese momento me vino me surgió pues tanta inquietud que yo decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de RDA para poder ahora enseñarlo a mis alumnos? Y bueno, empecé por los principios internacionales de catalogación, en donde pues ya nos muestra las entidades que hoy se manejan en los modelos conceptuales y que se aplican en RDA. Pero además, eh, incluso me hizo también ver que bueno, ese modelo de IFLA LRM, pues es el que está sustituyendo ahora al modelo conceptual, al FRBR. Y esta es una parte que creo que todavía, no sé cómo decirlo, pero creo que todavía muchos manejan FRBR, pero como bien lo decía el doctor, el LRM pues está más alineado con la nueva versión de RDA Toolkit. Pero como quiera que sea, tenemos que manejar esta información. Y en este contexto, pues, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martínez en que lo primero que tenemos que enseñar a los alumnos es sobre los modelos conceptuales, precisamente para que a partir de ahí se empiecen a conocer y ambientarse con esta nueva perspectiva que hoy se está manejando, como son las entidades, y que a final de cuentas, como bien lo decía el doctor, los principios y los objetivos que establecieron Kotter, que establecieron Lubetsky y que establecieron Panizzi para para las normas para el desarrollo de las normas de catalogación, pues continúan estando vigentes, que es como lo vemos así de manera muy sencilla en este cuadrito. Respecto a las relaciones entre las entidades, que es un tema que no debemos de dejar de enseñar a los alumnos y que el doctor muy bien lo mencionó, pues también vemos que tienen un argumento, un sustento de las relaciones. Y esto esta autora, Victoria Frankl, menciona cómo William Denton establece esas relaciones que hoy se manejan en RDA. Y bueno,
también había que conocer sobre la estructura y sobre los lineamientos RDA, es decir, como profesor, bueno, al menos como profesor, yo debía de tener un esquema para poder enseñar a los alumnos sobre RDA, porque esto es muy importante. Y esto es muy importante porque cuando llegan con un servidor a esta materia que es construcción de puntos, bueno, catalogación 2, construcción de puntos de acceso, y que es una materia obligatoria, pues sí había alumnos que me cuestionaban. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre RCA2 y RDA y RDA si a final de cuentas se hace lo mismo? También ha habido alumnos que, que tienen esa confusión y hacen la pregunta de cuándo se aplica el modelo conceptual y cuándo se usan los lineamientos RDA. E incluso para muchos alumnos, pues dicen, es que son reglas RDA. Y en ese sentido, ciertamente las actividades de catalogación descriptiva, que es la materia que ya tomaron cuando llegan a mi curso, pues se les va reforzando y se les menciona que es una nueva era en las actividades de la organización que ahora se está formando nuevas generaciones en esta nueva era, que se trabaja con entidades, atributos y relaciones, pero además se debe trabajar con una visión distinta y se debe tener apertura para aceptar en esta nueva era de las actividades de la organización de la información cómo se desarrollan ahora. Y hace un momento se preguntaban, bueno, ¿cómo podemos enseñar también las relaciones en nuestros cursos? Bueno, yo lo que hago es, dado que también estoy en la práctica, pues encuentro portadas o encuentro ejercicios que me ayudan a ir justamente aplicando y como lo dijo el doctor, pues de alguna manera tenemos que ir enseñando de manera paralela. Y a mí me llegó un ejercicio justamente en el que si nosotros vemos el título, que dice pensar la comunicación, tomo 4, y luego pensar la comunicación, pero además con un título individual, tomo 5, parecería que pues se catalogan de manera individual. Sin embargo, haciendo una investigación, porque no está la hoja en la que se menciona que es un encuentro, que son unas jornadas de investigación que realizó la Universidad de Medellín, entonces se encuentra que pues el punto de acceso autorizado no es ni siquiera por el título, sino que es justamente por las jornadas de investigación, como lo estamos viendo aquí. Y entonces, cuando nosotros, bueno, en este caso, si yo encuentro este ejercicio, pues veo que me puede servir muy bien y lo tomo para mostrárselo a mis alumnos o enseñarles a mis alumnos pues con estos ejercicios pues que si ellos pensaban que se realizaba lo mismo, eh, pues se les dice, no, vean cómo tenemos que aceptar ahora que sí desarrollamos lo mismo, pero ahora se agrega algo, se agrega un valor adicional que son justamente las relaciones. En este caso se puede establecer una relación porque ya había sido catalogada una obra de manera individual. Y si se tiene en el catálogo de la entidad catalogadora y llega esta obra, bueno, se tiene que hacer todo el análisis y entonces se puede establecer una relación de obra con la designación o con el identificador de incluye obra. Y esto es precisamente a lo que se le va agregando un valor a nuestra enseñanza. Además de que pues se hacen notas de contenido
¿sí? Se hacen también una variante de título y esto es lo enriquecedor. Es decir, aquí es donde nosotros, bueno, yo lo he visto siempre a partir de que estoy con RDA, pues es esto, bueno, sí, tengo que continuar haciendo a un lado RCA2 y tengo que volver a empezar de nuevo con RDA por esto, por estos, pues por estos casos que vamos encontrando y que vamos estableciendo esas relaciones. Y bueno, aquí pues trato de explicarlo de manera más, pues más sencilla, que se establece una etiqueta 246, que se menciona, bueno, con el peso sí se establece una relación pues del volumen 3 que contiene y se maneja entonces cuáles son el lineamiento. En una 500 se establece pues la creación de las notas del catalogador, y tenemos las instrucciones para la creación de las notas del catalogador, es decir, sí seguimos haciendo lo mismo, pero ahora con otra perspectiva. Y esto es lo que, pues al menos como profesor, me ha ido dando esa pauta para poder ir, pues cada vez más generando, pues mi propio conocimiento y poder transmitirlo a mis alumnos. Acabo de encontrar otro ejercicio, ya voy a terminar. ¿No? Nos quedan 4 minutos, doctor. Sí, Gracias. justo. Acabo de encontrar otro ejercicio que también ya estaba catalogado y que es topología y sus aplicaciones, pero lo bueno que atrás de la cubierta nos hace toda una mención de que apareció con un título y ahora aparece con otro título. Entonces tenemos que hacer ese análisis para justamente poder hacer pues establecer relaciones. Y eso es que, pues es a lo que nos va llevando RDA. Y bueno, mis conclusiones son que como profesor de una institución de educación superior, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues estoy plenamente consciente de que tengo la responsabilidad de formar profesionalmente a las generaciones de estudiantes que están egresando y que se van a enfrentar a los retos que hoy les presenta el mercado laboral. Y en este contexto, también como profesor del área de la organización de la información y con el surgimiento de los modelos conceptuales y por supuesto de los RDA, pues he tenido que cambiar mi actitud, mi visión, incluso estoy viendo con optimismo que hoy las actividades de la organización de la información pues se encuentran en una nueva era. Asimismo, observo que por la innovación de las RDA se debe tener como alta prioridad que los conocimientos que se transmitan pues deben de estar alineados con el perfil profesional que los alumnos requieren para esta nueva era de las actividades de la organización de la información. Y bueno, si bien la materia de catalogación 2, construcción de puntos de acceso que imparte, requiere del desarrollo de ejercicios que permitan a los alumnos adquirir conocimientos para ser competentes en la práctica profesional, pues no debo perder de vista también que debo de saber equilibrar la enseñanza teórica con la práctica. Y la enseñanza teórica es importante debido a que los alumnos deben tener conocimientos sobre los principios internacionales de catalogación, el modelo conceptual, las entidades, atributos y relaciones, así como las RDA, su comprensión y aplicación. Pues muchas gracias, es todo por mi parte.